Buenos días, José. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en plena emergencia, pero las actividades se han ido retomando de a pocos y una de las primeras fue la actividad minera. Y eso implica también la reactivación de los conflictos que no desaparecieron, sino que estaban ahí, digamos, latentes, estaban en cuarentena, pues y la cuarentena ya acabó. No, sí, sin duda, ¿no? Dos o tres reflexiones iniciales, ¿no? En primer lugar, la minería no es una isla y por lo tanto creo que en el sector se comparten las dos preocupaciones centrales que tenemos toda la población. Por un lado, la salud y todo lo que eso significa en medio de la pandemia. Y por otro lado, también, sin discusión, la economía, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones materiales, el bienestar de las personas. Y lo cierto, todos sabemos, es que todos los indicadores no son buenos, ¿no? Para comenzar, de cómo está la situación en relación a la pandemia. Los últimos datos que hemos visto de ayer son complicados: 200 fallecidos por día, casi 13.000 fallecidos a lo largo de toda esta situación, 3.900 y pico de contagios diarios, ¿no? Y al mismo tiempo una economía en una situación de presión, ¿no? De presión económica muy, pero muy fuerte, ¿no? Ahora, dicho esto, lo que está pasando en el Perú es preocupante, pero también lo que está pasando en el mundo es preocupante, ¿no? Todos los países en Asia, en Europa, América del Norte y por supuesto en América Latina que sortearon la primera oleada de la pandemia, bueno, están viendo que se les viene la segunda ola y nuevamente están comenzando a tomar medidas de restricción para priorizar la salud, y eso en términos concretos también significa una recesión en términos económicos, ¿no? Entonces, la minería no es un caso aislado. En todo el mundo se han paralizado más o menos hasta hace 3 semanas, la última cifra que he visto, Sí. 270 operaciones mineras, en Asia, en África, América del Norte, América del Sur. Entonces es una situación bastante complicada que, por supuesto, en el caso peruano no es una excepción, ¿no? Sí, pero en el caso peruano tenemos, claro, tampoco es exclusivo de Perú, pero tenemos esta situación de conflictividad social alrededor de la minería eh, y se ha propuesto además que debido a esta crisis económica generada por la crisis sanitaria, la pandemia, deberíamos más bien y se debería impulsar la reactivación de proyectos que tuvieron que detenerse precisamente por la conflictividad social. Sí, bueno, he escuchado eso, he escuchado algunas demandas en relación a algunos proyectos, como es el caso de Tía María, como es el caso de Conga. Ujú. A ver, lo primero que habría que decir es que me da la impresión que proyectos que antes de la pandemia habían encontrado una seria resistencia de parte de la población. Digamos, es bien difícil pensar que la situación pueda cambiar en un escenario como el que estamos viviendo, Ujú. ¿no? Prácticamente yo no creo que haya un cambio significativo de la situación de Tía María previa a la pandemia con la situación actual, ¿no? Y al mismo tiempo hay que subrayar que hay proyectos que se están desarrollando, que se están construyendo, que están en franco proceso de implementación. El caso de Quellaveco, que es un proyecto que es 5 veces más grande que Tía María; el caso de Mina Justa, que es un proyecto que está en el sur de Ique, en la provincia de Nazca, en el distrito de Marcona, que se están desarrollando, la ampliación de Antapacay. Es decir, si se quiere pensar en qué tipo de proyectos vinculados a la minería van a poder tener viabilidad en un contexto tan complicado y tan difícil como el que estamos viviendo, yo diría, ¿por qué mirar los proyectos complicados? Miremos los proyectos que tienen viabilidad y por ahí seguramente va a haber reactivación. Y hace un momento yo escuchaba la entrevista que estabas haciendo, no me acuerdo el nombre del señor, y ustedes estaban hablando de la agricultura, ¿no? Y Fernández por supuesto, Fontenoy, sí. así es, yo creo que el tema de reactivación económica, el tema de puestos de trabajo, tiene en sectores como la agricultura una viabilidad inmediata y la posibilidad de empujar, impulsar esos sectores para tratar de hacer frente a la situación económica que estamos viviendo, ¿no? Sí, hablábamos del empleo, ¿no? Y la minería, siendo el Perú un país minero y siendo importante la minería,
no emplea un gran número de mano de obra, ¿no? Eso sí, paga las cuentas, le da un dinero importante al fisco, ¿no? Es el principal aportante al Estado peruano. Pero la mano de obra y el trabajo mismo se genera masivamente en la agricultura y en la construcción, por ejemplo. Sí, sin duda, ¿no? La agricultura es un sector intensivo en el uso de mano de obra. La minería formal genera aproximadamente 200.000 puestos de trabajo directos. Eso es más o menos, creo que no llega al 1% de la población económicamente activa. Por supuesto, la situación cambia en etapa de construcción de minas, ahí hay un empleo mayor, pero las operaciones mineras de la minería formal, gran, mediana minería, estamos hablando de 200.000 trabajadores. Ahora, en relación al tema de la conflictividad social, ese es un tema que estábamos tratando de subrayar, sí estamos manejando la hipótesis que la situación va a comenzar a cambiar y van a aparecer algunos otros temas. Como se ha hecho público, ya son más o menos 2.000 trabajadores mineros que han dado positivo en las últimas semanas. La ministra saliente reveló esta cifra la semana pasada, creo que la antepasada, antes de dejar el cargo. Y sin duda ese es un tema preocupante, porque además, recordando lo que estaba mencionando al inicio, es un tema que se vincula con la paralización de operaciones en buena parte de los yacimientos en todo el mundo, ¿no? Para no ir muy lejos, en el caso chileno, ya son 9 trabajadores mineros fallecidos. La minería chilena está caminando más o menos a un 30% de su capacidad. Son 2.600 trabajadores mineros contagiados solamente en la empresa Codelco, y este tema ya es un tema complicado en este país. Y algo similar está pasando en el Perú, con el incremento de casos positivos, que además, y esto es lo que a mí particularmente me preocupa, está vinculado con los cambios que están habiendo en los protocolos de seguridad. ¿A qué cambio te refieres, José, por favor? Sí, en el mes de mayo se aprobó un protocolo para, precisamente, como mencionabas al inicio, se reinicien las actividades en el sector minero, ¿no? Un protocolo que seguía los lineamientos que habían sido definidos por el Ministerio de Salud. Cada sector productivo tenía que aplicar sus protocolos. El sector minero aprobó su protocolo, y lo preocupante es que esos protocolos han ido cambiando en el último mes, y el último cambio que ha ocurrido es en el mes de junio. El 24 de junio se aprobó una resolución ministerial en el sector de energía y minas que plantea la modificación del protocolo, y plantea 3 cambios que creo yo son preocupantes, porque me da la impresión que está aumentando la vulnerabilidad y le está quitando rigor a los protocolos. Para empezar, se ha reducido la distancia social mínima que se había establecido en el protocolo inicial, de 1,5 metros a 1 metro de distancia, lo cual creo que es gravísimo, es complicado. Más bien hay que impulsar la seguridad y hay que impulsar el distanciamiento. En segundo lugar, se ha eliminado la especificación que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que era la instancia encargada de la aprobación de los planes de vigilancia dentro de las operaciones mineras y por lo tanto el monitoreo, y esos son comités donde hay una participación equitativa entre los trabajadores y los representantes de las empresas. Eso se ha modificado y por lo tanto se está dejando a la libre interpretación de cuál va a ser la instancia encargada de monitorear los planes. Y en tercer lugar, se le ha quitado al Viceministerio de Minería, al Viceministerio de Minas, la facultad de verificar que los planes están elaborados correctamente y por lo tanto aprobarlos. Sí. Y lo que está ocurriendo es que la evaluación de los planes va a ser ex post, ¿no? Entonces me da la impresión que es una decisión que no va en el buen camino, no va en la buena orientación. Es peligroso relajar las medidas y los protocolos sanitarios por querer darle una mayor agilidad al sector, porque puede provocar finalmente el contrario, que se detengan porque los trabajadores han dado positivo y se están contagiando. Ese es el escenario posible. Ya están habiendo casos donde la preocupación mostrada por los trabajadores por el incremento de casos positivos está provocando paralizaciones de operaciones. Me comentan que ha ocurrido en la mina Huarón, está ocurriendo también en algunas zonas de Huancavelica, donde las municipalidades, ustedes saben, ahora los trabajadores mineros no viven en las operaciones, viven en las ciudades, entonces hay un flujo de ida y vuelta entre la mina y el lugar de residencia,
y ese transporte de trabajadores está preocupando a los alcaldes porque puede representar digamos, un transporte también del virus, Factor ¿no? de contagio. Bien, vamos a ver si es que eso se revisa también, porque todo se puede revisar y se está revisando, pero no relajemos las normas sanitarias, que más bien se los pide, más bien ahora ser más estrictos, a pesar de que la cuarentena se levantó. José de Chávez, especialista en conflictos mineros, responsable del programa de investigación e incidencia de Cooperacción. Muchas gracias y buenos días. No, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Son las 9:17, regresamos en un instante aquí en RPP, La Voz del Perú.